y permitirte regresar a donde realmente Pero perteneces. vos que es tan loco esto que hay un satanista argentino que también dice lo mismo. Que hablando de, viste, de espectros, viste, usando parámetros cristianos para describir el bien y el mal. ¿Entendés? Dice exactamente lo mismo. Sí, es que muy probablemente, y que si tú te pones a hacer un análisis, y ya con esto cierro, si tú te pones a hacer un análisis profundo y verdadero, los científicos no han tenido la oportunidad de detectar cuál es el punto de origen físico de nuestros pensamientos. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos de vuelta en este próximo capítulo, capítulo 29 de nuestro podcast, y estamos inaugurando lo que va a ser el nuevo horario en el cual vamos a estar presentando nuestros capítulos, que ahora van a ser todos los viernes a las 7 de la noche, hora del Perú. Van a estar disponibles los capítulos para que ustedes puedan verlo en el momento en que mejor se les acomode, que puede ser en la mañana, en la noche, en la madrugada, cuando ustedes gusten, porque siempre quedan grabados para todos ustedes. Estamos cerca de nuestro capítulo 30, así que estamos ya próximos de aniversario. Pero por lo pronto, para este capítulo 29, como siempre, vamos a invitar a nuestro querido Armando Aseglio. Armando, ¿cómo estás? Hola Greg, buen día. Nada, contento de estar acá preparando mi mate calentito en momentos de frío, de un frío aterrador. Sí, es correcto. Era lo que estábamos conversando por fuera, que ahorita, tanto en Argentina como en el Perú, donde nos encontramos respectivamente, está haciendo frío. Obviamente en Argentina hay mucho más frío porque está mucho más hacia lo que es la parte sur de todo el planeta. Y precisamente el día de hoy vamos a estar conversando sobre una perspectiva, un tema interesante y que nos lleva a pensar un poco, que es sobre Platón, la canica azul y el conocimiento cósmico, una visión anticipada del espacio. Y como siempre, para iniciar nuestro programa, dejamos a Armando Aseglio para que inicie. Armando. Bueno, el 24 de diciembre de 1968, el astronauta del Apolo, Williams Anders, estaba orbitando la superficie lunar, admitiendo que hayan llegado, ¿no? Porque siempre están, viste, los terraplanistas, los negacionistas, bueno. Estaba orbitando la superficie lunar el Apolo 8, giró su cámara para apuntar a la Tierra y dijo, hoy tengo una toma ahora realmente buena de la Tierra, y capturó realmente una imagen histórica. Por primera vez pudimos ver a nuestro planeta como realmente es, como un globo aparentemente suspendido en el espacio o como una canica, nosotros en la Argentina le decimos bolitas, de remolino azul, blanco, verde y dorado. 4 años después, el Apolo 17 capturó una imagen de nuestro planeta, ahora sí, completo, sin ninguna sombra proyectada sobre la Luna, y la fotografía la llamaron la canica azul. Pero antes de que se tomaran esta fotografía, habíamos imaginado que nuestro planeta Tierra se parecía a un globo terráqueo, un mapa azul y dorado extendido sobre una esfera. En las primeras temporadas de Star Trek, no sé si te acordás, así era como se retrataban a los planetas. Antes de la salida de la Tierra, nadie había imaginado la Tierra como una canica de remolino azul, blanca, verde y dorado. Y aquí viene la perplejidad y la cuestión que queríamos subrayar, excepto Platón. O sea, Platón la imaginó así hace 2500 años. Es así exactamente como Platón describe la Tierra. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podría haberlo sabido? ¿De dónde obtuvo Platón esta información, entre comillas, sobrenatural? ¿Es posible, digo, o sea, su formula la pregunta, que Platón supiera y describiera cómo se veía el planeta Tierra desde el espacio, desde la distancia?
Él era, como decíamos hoy, o sea, fue Platón, como decimos hoy, un contactado. Bueno, Platón fue, como todos saben, un antiguo educador ateniense, filósofo. Su verdadero nombre era Aristócles de Atenas y vivió aproximadamente entre el 427 y el 348 antes de Cristo. Platón, en realidad, era su apodo de luchador, porque además de ser un educador en ciencia y filosofía, también enseñaba lucha libre. Ahora, yo creo que Platón probablemente podría haber sido un contactado, y voy a explicar por qué pienso eso en un momento. Pero antes de llegar ahí, necesito decir algo sobre la forma en que Platón enseñó. Bueno, Platón fue un discípulo de Sócrates y en sus escritos Platón presenta las enseñanzas como recuerdos de conversaciones entre Sócrates y sus estudiantes. Sabemos acerca de la mayoría de las enseñanzas de Sócrates a través de los escritos de Platón, porque si no se hubieran perdido, y de su compañero de estudios, Jenofonte. Y creo que es justo decir que Platón profundiza y amplía las implicaciones de las enseñanzas de Sócrates, y tal vez el método de Platón, de este método de profundizar, es un poco diferente. Platón escribió su obra a través de conversaciones y por eso tenemos varios personajes que hablan en el libro. Tenemos a Fedón, a Timeo, a Critias, a Cátilo, a Cebes, a Simias y muchos otros más. Y de hecho hay una broma que Platón pone al principio de su libro Fedón que dice: solo Platón está ausente en esta conversación y creo que no se encontraba bien. Es como un guiño que le hace al lector. De esta manera, o sea, pone un poco de humor entre el lector y él y dice: mira, esto realmente es, no es realmente una recolección textual de las conversaciones reales entre Sócrates y ese estudiante. Las he novelado un poco para poder jugar con algunas ideas de las que estamos hablando. La obra de Platón se extendió más allá de eso, porque lo que tenemos que darnos cuenta es de que de todo lo que se dice en sus libros es hablado por Platón. En cada personaje que habla, habla las palabras de Platón. Es decir, es como si Platón sufriera un trastorno de la personalidad múltiple, expresado de esta forma, y hablara en cada uno de esos personajes. Y eso significa que Platón pudo proponer sus enseñanzas en nombre de Sócrates, pero también puede proponer sus propias ideas, sus propias argumentaciones, y puede jugar con los personajes argumentándose a sí mismo. Y eso significa que debemos tomar en serio todo lo que ha dicho por cada personaje, porque incluso si hay un personaje aparentemente menor que hace una intervención pequeña, que luego es criticada por Sócrates, solo hay que tener en cuenta que Platón quería que escucháramos lo que este pequeño personaje u otro personaje había dicho y utilizáramos esta forma, entramos en este juego textual que hace de intervención de sus personajes y de crítica a sí mismo a través del juego dialéctico que hace con los personajes. Pero Platón también extrae información de varias fuentes en sus textos y en sus interlocuciones. Y luego las presenta de manera coherente, argumentando a favor de ellas sobre la base de la lógica. Platón nombra las siguientes fuentes de información y te juro que cuando leí, o sea, este texto donde saqué esto, no pude pensar en Paul Feyerabend, que es un filósofo austríaco que critica, muchos siglos después, 2000 años después, critica el conocimiento científico y escribe un libro que se llama Contra el método, donde hace alusión a las fuentes de información con el cual el hombre construye la base epistemológica con la cual vemos el mundo. Volvamos a Platón. En primer lugar, dice que está lo que podríamos llamar ciencia. Todavía no está todavía la ciencia o el conocimiento científico tal como lo concebimos hoy, pero sí está la lógica filosófica aplicada a las cosas que todos podemos observar. Y luego viene la información derivada de narraciones ancestrales.
por lo que Platón hace referencia a la información proveniente del antiguo Egipto que fue transmitida a un personaje histórico real. Y Platón se refiere también a la información derivada de las experiencias transpersonales. Experiencia en la que, o sea, Platón para mí fue un iniciado en algunos ritos iniciáticos de los misterios de la Eleusis. Entonces, estas experiencias transpersonales se obtenían a través de una ceremonia, de un té o de un brebaje, hoy lo llamaríamos un enteógeno, de esta secta eleusina, es decir, donde se los iniciaba a los aspirantes en los misterios de la Eleusis. Y se refiere a las ceremonias del Ciceón, así se la llamaba, que era una experiencia cercana a la muerte, en todo proceso de iniciación. Vos tenés que morir a tu antiguo ser y renacer a un nuevo estadio, digamos, al estadio de iniciado. Entonces, esta ceremonia era una experiencia cercana a la muerte, cuidadosamente dirigida mediante el uso de un té psicoactivo o de una sustancia psicoactiva. Era el protocolo de la secta eleusina y Platón se refiere a otro par de sectas que también lo usaban, el culto a la diosa Hécate y el culto al dios Horus, al dios egipcio Horus, que era el dios de la muerte, que también pudieron haber practicado experiencias cercanas a la muerte similares. Y en esos estados alterados de conciencia, Platón hace referencia a experiencias de contacto e información derivadas de esta manera. Todas esas fuentes de información están sintetizadas en las obras que Platón reunió y él argumenta las conclusiones a las que llega, y ahora quiero destacar que era uno de estos personajes dice de paso algo sobre el planeta Tierra. Timeo, hablando en el libro de Timeo, Isites dice: la Tierra es esférica y gira sobre su propio eje, y en otros lugares Sócrates habla de que el planeta es redondo como una pelota de fútbol, aparentemente suspendido en el espacio, y desde la distancia es un remolino azul, oro y blanco. Y en otro lugar, en Fedro, Sócrates dice esto: he estado convencido de que si la Tierra es redonda y está en medio de los cielos y no necesita ni aire ni ninguna otra fuerza similar para evitar su caída, sino que la uniformidad del cielo en todas sus partes consigo mismo es suficiente para sostenerla, junto con el equilibrio de la Tierra en sí es vasta en tamaño. Y nosotros que vivimos entre el río Fáside y las columnas de Heracles, solo habitamos una pequeña parte de ella. Si uno la ve desde arriba, detalle no menor, se dice que parecen a esas bolas de piel de 12 piezas abigarradas, un mosaico de colores. Una parte es púrpura, maravillosa por su belleza, otro es dorada, y todo lo que es blanco y más blanco que la tiza y la nieve. Bueno, ¿entendés que o sea, la pregunta es cómo Platón en esa época pudo haber sabido que se veía la Tierra de esa forma? ¿Vio él una imagen o le fue descripta esa imagen por una fuente a la que no dio crédito en sus escritos? Esta es la primera perplejidad. Le doy el pase a vos. Fíjate una cosa, mientras que iba hablando de Platón, cómo obtuvo esa información para llegar a tener una percepción sobre la canica azul, que es la perspectiva que estamos planteando, y citas al inicio de todo el programa, que es Star Trek, y resulta que lo primero que me viene a la mente es una serie de televisión de los años 90 que se llamó Conflicto Tierra Final, que fue una serie que también creó Gene Roddenberry, que era el creador de Star Trek precisamente. Y en esta serie que yo vi en los años 90, yo estaba adolescente cuando la vi, resulta que acontece que hay un capítulo en el cual un juez de Roma había sido secuestrado en esa época, en la época de los romanos,
y resulta que acontece que lo tenían en hibernación y a él lo sacaban cada cierto tiempo para que tomara decisiones y lo volvían a congelar. Y resulta que acontece que obviamente los protagonistas de la serie tienen la oportunidad de llegar al juez y se da cuenta de que le están presentando porque al final el juez va a tener la oportunidad de tomar una decisión sobre un planeta del cual ya no es el suyo y ya ha perdido la noción del tiempo porque estamos hablando de que si ocurrió en la antigua Roma cuando ocurrió este capítulo y además de esto estamos, la serie giraba en torno a unos años posteriores a los años 90, entonces estamos hablando de casi 2000 años de diferencia, 2500, entonces lo tenían hibernando y tenían la oportunidad. ¿Por qué cito a La Tierra Conflicto Final, que es una serie de televisión de ficción o de ciencia ficción? Porque la televisión, los medios de comunicación, la radio, incluso hay una serie, hay una película de se me va el nombre ahorita, del creador de, específicamente de Thing, el creador de John Carpenter. John Carpenter, sí, una película en los años 80, finales de los 80, que él pues dice que esa película no es ficción, que es un documental que se llama Ellos Viven. Sí, donde él dice que nosotros estamos intervenidos hace mucho tiempo, y aquí no estoy siendo conspiranoico, aquí estoy citando cosas que nos han ido presentando, y que la gente es tan fanática, por ejemplo, de lo que es decir, no, es que los Simpsons siempre atinan a lo que es la presentación de profecías. No, pero es que a nosotros nos han ido dando información de esa forma a lo largo de mucho tiempo, y que ahorita efectivamente nos damos cuenta de que, qué casualidad que se fue presentando la realidad. Y yo puedo seguir citando aquí, esta Odisea en el Espacio 2001. Bueno, si analizás a Kubrick, la simbología de Kubrick. Todas las películas de Kubrick no tienen tiene... una simbología muy profunda. ¿Y por qué la cito? Porque todas las Resplandor cosas, también, si analizás The Shining también tiene... Ahí no, el teléfono rojo también tiene simbología. Obviamente su última película, Ojos Bien Cerrados, tiene simbología, y por eso lo cito, porque nos presentan información de cosas que han pasado, y que precisamente ayer estaba viendo lo que era un clip específico de la película Men in Black 3 de Will Smith, donde Will Smith hace un salto en el tiempo y él se lanza desde un edificio alto cuando hay una invasión alienígena, y va pasando a través de diferentes capas de tiempo. Lo que nos muestran en la película es que efectivamente él lo que hace es un salto entre dimensiones que están superpuestas unas con las otras. ¿Por qué contextualizo de esta forma, utilizando la ciencia ficción? Porque estamos hablando de la posibilidad de que en esa época hubiera contacto donde le brindaron información a Platón para que tuviera la oportunidad de asentar esa información tal cual como nosotros estamos recibiendo información de la televisión ahorita. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad que se plantea es que obviamente estamos hablando de una época donde al no existir tecnología, nosotros de igual manera, los seres humanos, estamos configurados para poder percibir la realidad mucho más allá de los sentidos que a nosotros nos circundan, porque más allá de lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, nosotros tenemos una realidad que va más allá. Entonces, y el ejemplo que yo siempre cito es el ejemplo de la luz. O sea, la luz que nosotros percibimos con nuestra vista va desde los 399 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Pero la luz que está antes de 399 y de 701 hacia arriba hasta los 1500 nanómetros existe por completo. Entonces, te pone a pensar realmente cuál ha sido el punto de origen de lo que es la perspectiva que tiene Platón. Armando. Fíjate, te leo un
un párrafo sacado de sus escritos y que me llamó mucho la atención. Dice así, te lo leo. Llamamos aire al cielo, como si fuera el cielo y las estrellas se movieran a través de él, mientras que en realidad, debido a nuestra falta de poder y a nuestra falta de velocidad, somos incapaces de pensar a través de la cima del aire. Porque si alguien pudiera atravesar su superficie o tener alas y volar lo suficientemente alto, levantaría la cabeza y vería, así como los peces del mar levantan la cabeza y ven cosas aquí, así él vería las cosas desde arriba. Y su naturaleza fuera capaz de soportar y si su naturaleza fuera capaz de soportar esta visión, se daría cuenta de que este es verdadero cielo y la luz genuina y la verdadera tierra. Bueno, aquí Platón está diciendo, bajo mi entender, que si tuviéramos la tecnología para generar suficientemente energía y para viajar lo suficientemente rápido o alto, podríamos ver más allá de la atmósfera. Es en nuestro lenguaje de hoy en día ir más allá de la atmósfera y ver el espacio exterior. Y él va más allá y desarrolla este concepto más a fondo solo para que tengamos claro lo que realmente está diciendo. En una sección donde habla sobre otros tipos de seres que tienen conocimiento del espacio exterior como realmente es. Y dice lo siguiente: entre muchos otros seres vivos hay personas, algunas que viven en la tierra y otras que viven en el aire, así como nosotros podemos vivir en el mar, y algunas islas en el aire, rodeadas de aire, están libres de enfermedades y viven mucho más tiempo que la gente de aquí y nos superan en vista, en oído, en sabiduría y en todas esas facultades. El sol, la luna y las estrellas son vistos por ellos como realmente son, y su bienaventuranza y todo lo demás concuerda con eso. Esta visión, digamos, de personas que viven en islas en el cielo, no es solamente monopolio de Platón y de Sócrates. Escuchamos esta misma simbología, esta misma descripción por los pueblos de Fik en Nigeria, que habla de seres avanzados, Abasi y Atai, que viven en islas en el cielo, usan el mismo vocablo, y que tuvieron un papel en la ingeniería del Homo sapiens en el pasado antiguo, pero estas enseñanzas sobre espacios van juntas realmente porque aquí Platón está diciendo, digamos, si pudiéramos generar cierta energía y alcanzar cierta velocidad, podríamos ir más allá de la atmósfera y ver el espacio exterior tal como es, y entonces podríamos ver, hay personas que han hecho esto y que son similares a nosotros, pero son mucho más inteligentes que nosotros, que viven mucho más tiempo, no se informan, no se enferman y viven en las islas en el cielo. Ahora, en la actualidad, tenemos otro lenguaje para las personas así, nosotros las llamamos extraterrestres. Y ese no es el único lugar donde Platón insinúa un contacto en sus días con estos seres. En Timeo y Critias, Sócrates describe 4 tipos de criaturas vivientes. Lo interesante de esto es que Platón no hace distinción entre estos tipos de seres. No dice que 3 de ellos son reales y uno de ellos no lo sea o que es imaginario, o que sean 3 reales físicos y uno sea imaginario. Él habla de diferentes tipos de criaturas: los que viven bajo el mar, los que viven en la tierra, los que viven en el aire y los que viven en el espacio. Y cuando vemos en las traducciones actuales Dios de los cielos, debemos tener mucho cuidado con este lenguaje porque Platón deja claro lo que quiere decir con Dios y lo que quiere decir con los cielos. Lamentablemente para nosotros, sobre todo en el universo cristiano, significan otras cosas. Cielo para nosotros es una palabra religiosa, Dios es un concepto religioso trascendente, pero Platón es muy claro al definir la palabra Dios o Theos en griegos. Él dice que Dios puede ser una de 2 cosas. Puede ser la personificación de un planeta o una estrella, un sol, o puede referirse a un ser avanzado. Seres avanzados que interactuaron con nuestros antepasados para elevar nuestra inteligencia, y una vez más él describe en esta sección a esas 4 criaturas como una realidad de carne y hueso. La única diferencia es dónde viven.
Es decir, viven fuera de la Tierra, no viven en la Tierra, viven en el espacio, son extraterrestres. Ahora, ¿cómo puede o pudo hablar Platón con tanta confianza sobre este otro tipo de seres reales? Él ha hablado se le habló de su tecnología, del poder que pueden generar, de la velocidad a la que pueden moverse y de la nave en la que viven, la llamaríamos así hoy. Él con su lenguaje la llamó islas en el cielo. Dice que ellos tienen un entendimiento del espacio exterior superior al nuestro, que son muy inteligentes, que son muy saludables y que viven mucho tiempo. ¿Cómo es que sabe todo esto? Y no todo está explicado porque Platón no nos dice todo esto en un solo lugar. Y ahí claro, no era un tonto, ¿no? No nos dice todo esto en un mismo lugar, sino que lo reparte en distintas partes de su obra, en la boca de distintos personajes, y nos habla de distintos tipos de cosas para que con el tiempo alguien en el futuro conectara, como se dice hoy, los puntos y llegaran a un tipo de información a este tipo de información. Durante muchos años, esta información ha sido potestad, digamos, de determinadas sociedades que manejan determinada información a la cual se accede a través de ritos iniciáticos. Te doy el paso. Es que fíjate una cosa, eh, ya hemos hablado en nuestro podcast sobre, por ejemplo, una persona que tuvo la oportunidad de tener información muy fuerte y que inclusive fue excluido de los textos religiosos eh, oficiales, por así decirlo, que fue Enoch, que también tuvo la oportunidad de tener información demasiado evidente con respecto a el hecho de que en nuestra historia hemos sido intervenidos por seres que están por encima de nuestro propio entendimiento. Y por eso es que yo siempre he dicho de que, vamos, ¿qué nos hace pensar a nosotros, los seres humanos en la actualidad? Porque estamos circuncidados alrededor, estamos rodeados de lo que es la tecnología. Pero, ¿qué nos hace pensar? Y es una pregunta que yo siempre me formulo, así como hacemos la pregunta de quién paga y a quién le conviene, está el hecho de que yo siempre me formulo, ¿realmente nosotros hemos sido los únicos en este planeta? Y mi respuesta siempre ha sido no, porque tú revisas, por ejemplo, más allá de toda la capacidad de ingeniería que nosotros tenemos en la actualidad y todo lo que tú quieras, toda la interconexión que hay entre todos los edificios que fueron construidos en la antigüedad y que se supone que fueron edificios que no estaban signados por nuestra tecnología y que, por ejemplo, cuando nos damos cuenta con nuestro calendario, que yo estaba haciendo una investigación sobre el calendario recientemente, nos damos cuenta de que el calendario de los mayas es más preciso en calcular el día que la misma NASA, y la misma NASA lo dijo. O sea, el calendario que tienen los mayas es más preciso a la hora del cálculo del día, o los mayas lo hicieron más preciso que nosotros. Entonces, hay que tener el fundamento de que no hemos sido los únicos y que las personas en la antigüedad fueron de una u otra forma contactados o que tuvieron la oportunidad de tener información con otro tipo de seres que probablemente intervinieron para guiarnos en los procesos que nos permitieran en la actualidad hacer del entendimiento de lo que ellos pudieron ver. Porque una de las cosas que yo siempre digo, cuando por ejemplo se cita en el libro de Enoch, carros de fuego, en el caso de Platón, islas flotantes, obviamente en la actualidad nosotros teniendo una perspectiva y acceso a el espacio y que ahora se ha vuelto de la cotidianidad, porque tú ves a los multimillonarios en la actualidad como Jeff Bezos, Elon Musk, que están con esa
incluso el creador de Virgin Galactic, que están con esa intención tan accesible de llevarnos a todos al espacio, o sea, el turismo espacial, y que ya nosotros entendemos de que un carro de fuego o una isla flotante es una nave que está desafiando las leyes de la gravedad, que nos está permitiendo acceder a espacios que de manera normal no podemos acceder. Entonces, la cosa es el por qué no han tenido la oportunidad de aceptar esa información que viene del pasado solamente para decir o expresar de que, bueno, eran personas más rudimentarias y que solamente estaban elucubrando, o que eran filósofos que simplemente se tomaban un té iniciático y que obviamente no tenían la oportunidad de tener acceso a la ciencia o al método específico, ¿ok? Y que por eso no teníamos que validar la información que ellos nos estaban transmitiendo. Armando. Fíjate, en Timeo y Critias dice lo siguiente: hace mucho tiempo los dioses se dividieron toda la tierra entre ellos según sus regiones. Cada uno de ellos recibió con gusto su justa asignación y estableció sus territorios. Los diversos dioses luego administraron las diversas regiones que se les habían sido asignadas. Esta narrativa de la invasión de dioses existe en todo el mundo, por seres venidos de las estrellas o de otro mundo. También la podemos encontrar en la historia de Moho y de Kamahanu en el Hawái antiguo. La podemos encontrar en la Biblia y en sus historias de Shel y Bahama Sharim. Los ejércitos del cielo se convierten en el Badak y en el Consejo del Poder que dividió los territorios de la tierra. Lo encontramos en Salmo 32 y en Deuteronomio, en Salmo 82, perdón, y en Deuteronomio 32. Y también esta historia de seres que vienen de otro mundo y que se dividen la tierra, las encontramos en las antiguas historias de la Mesopotamia. Platón los describe como un hecho en palabras de Critias, y ninguna de las otras personas de esa clase contradice lo que Critias tiene que decir. Así que ciertamente hubo un contacto para mí en el pasado antiguo, pero Platón nos lleva más allá y describe las experiencias de contacto en sus días presentes. En Fedón, Sócrates habla sobre lo que sucede cuando morimos. Y lo cito textualmente: ahora se dice que cuando uno ha muerto, el espíritu asignado a cada uno en vida procede a llevar a ese individuo a un lugar determinado. Fíjate vos, espíritu asignado a cada uno en vida. Pensé en el ángel de la guarda del catolicismo. Procede a llevar a ese individuo a un lugar determinado, donde los reunidos deben someterlo a juicio y luego viajar al Hades con el guía designado para conducir a los de este mundo al mundo siguiente. Y cuando han experimentado allí las cosas que deben y permaneciendo allí durante tiempos requeridos, otro guía los transporta de regreso aquí durante muchos largos ciclos de tiempo. Este camino me parece ni simple ni único, porque entonces no había necesidad de guía. Y hablo desde la evidencia de los derechos y observancias seguidos aquí. Para mí, de lo que está hablando Platón / Sócrates es de un protocolo, o sea, con la emergentología, es decir, la medicina de las emergencias, se ha podido traer a muchas personas que han estado clínicamente muertas, ¿no? Y han visto el famoso túnel de luz, los seres que vienen a recibirlo y qué sé yo, de lo que está hablando. Y otra vez la tecnología que nos ha permitido hoy llegar a ciertos conocimientos que no sabemos dónde ponerlo. ¿Viste? Estas experiencias cercanas a la muerte, el túnel de luz y como dice. Pero digamos que estas experiencias, este protocolo de experiencias que hoy son moneda corriente, repito, si nos referimos a la medicina moderna, estos de la secta eleucina de la antigua Atenas ya lo sabían. O sea que este protocolo cercano a la muerte, teóricamente, vuelve a utilizar ese té psicoactivo llamado sisión para alterar el estado de conciencia del devoto o del iniciado, modular sus ondas cerebrales hasta un punto en que comienza a percibir
cosas que normalmente no se perciben o realidades que son concomitantes, coexistentes con la nuestra y que en un estado normal de conciencia no las percibís. Y sí, una vez que has tomado este psicoactivo, este enteógeno, experimentás contacto con estas entidades que normalmente no se perciben y que en este estado se desarrollan conversaciones que entrenan a la persona que ha bebido el té para que regrese a esta vida siendo más inteligente y viva más en conciencia, con más valores, confiada e inteligente. Esto es, como te digo, muy similar a otras experiencias, por ejemplo, la toma de ayahuasca, que ocurren en todo el mundo hoy en día, y este tipo de conversaciones y experiencias son ampliamente reportadas en videos, en TikTok, en lo que se te ocurra. Pero lo interesante es que Platón une la información de esta experiencia en sus enseñanzas en otros lugares de Fedón, en el Timeo y Critias y en la República. Y es en estas experiencias que obtiene la creencia de que todos tenemos un equipo invisible de ayudantes a nuestro alrededor, cuyo deseo es ayudar a guiarnos a través de esta vida por el bien de una mejor experiencia humana. Esta postura también tiene su lado crítico. Si querés después lo vemos. Es decir, es a partir de esta experiencia que Platón ha concluido que estamos aquí para tener experiencias, aprender cosas en nombre del cosmos, y que tendremos una mejor experiencia de esto si podemos aprender a deshacernos de las emociones más pesadas, como es la llama, que serían la rabia, la falta de perdón, el resentimiento, el trauma, el terror, la ambición insatisfecha. Si pudiéramos quitarnos todas estas cosas de encima, aprenderíamos a vibrar una frecuencia más alta, por usar ese lenguaje, y podríamos operar o vivir desde el amor, la alegría, la curiosidad, la compasión, y ese sería el camino sabio. Lo interesante aquí también es que, qué sé yo, el budismo o la religión indostánica, este, exactamente de lo mismo. Nada, eso, sobre los estados alterados de conciencia y el equipo de espíritu que nos sigue. Es que fíjate una cosa, cuando tú hablas del equipo invisible, me viene a la mente algo que yo he leído recientemente, que se llama los contratos celestiales, donde tú supuestamente redactas un contrato celestial para que tenga la oportunidad de un ser invisible o un ángel tener el hecho de poder ayudarte con un hecho específico, ayudarte a resolver una situación económica, ayudarte a resolver una situación laboral, una situación eh, personal. Entonces, yo creo que en cierto modo, y obviamente ya lo citaste, lo que es la ayahuasca, y he tenido personas con las que yo he conversado de manera directa, yo he estado a punto de hacerlo, pero he descubierto de que tú puedes de otras formas también acceder a estados alterados de conciencia. Obviamente cuando ya tienes la oportunidad de meditar con bastante tiempo de antelación y tienes la oportunidad de apagar tu sistema. Yo he hecho, por ejemplo, lo que se llama en programación neurolingüística el famoso Time Therapy, la terapia de la línea del tiempo, donde tú tienes la oportunidad de hacer un viaje mental y tener la oportunidad de volver a viajar a esos recuerdos que están suscritos, están registrados dentro de todo lo que es la malla de tu mente, el registro de lo que son los recuerdos. Y eso lo he hecho simplemente con un proceso de respiración y obviamente con una meditación guiada o lo que se llama la famosa hipnosis ericksoniana, que a mí me ha permitido ver cosas en mis propios recuerdos y cambiarle el resignificado a estos recuerdos. Y yo he podido estar ahí. Es más, yo he aplicado, porque obviamente yo me certifiqué como practitioner en programación neurolingüística y he tenido la oportunidad de guiar a personas y han visto cosas que no recordaban. Entonces, obviamente, si estamos hablando de que tanto Platón como los iniciados tuvieron acceso a un té, a un psicoactivo que les permitió ver
esferas de la realidad que no podían ver con sus cinco sentidos normales, es algo que está en la actualidad totalmente normalizado. Entonces lo más probable es que evidentemente Platón y todos los iniciados, tal cual como hemos suscrito y registrado en el programa, tuvieron acceso a una información que posteriormente otros personajes históricos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, como Nikola Tesla, que tuvo acceso a información que en ese momento en el cual existió Nikola Tesla era realmente de otro mundo. Y era una persona que decía que para tú poder interpretar la realidad tenías que verla desde el punto de vista de la frecuencia y de la vibración. Y ahí descubrirías los secretos del universo. Armando. Mira, mientras hablaba pensaba en un escritor inglés que yo leí mucho en mis mocedades, que fue Aldous Huxley. Fue uno de los profetas del uso del LSD en los años 60 del siglo pasado. Pero él tiene un libro que se llama Moksha. Es decir, Huxley buscaba, digamos, o se buscaba en los años 60, tan traspasados culturalmente por la cultura hindú, ¿no? La cultura hippie. Moksha es un vocablo que quiere decir la iluminación, ¿entendés? Él, con otro, espérate, Timothy, no sé si es Dalton, buscaban las experiencias de la iluminación, de lo que los hindúes llamaban iluminación a través del uso de la psilocibina, del LSD, y qué sé yo. Pero en este libro, Huxley, si bien fue uno de los apologistas del consumo, viste, de alucinógenos, él habla justamente de los indostánicos, de los sadhus, de los anacoretas, y dicen que lograban esos estados alterados de conciencia cambiando la química corporal a través de las respiraciones y de las ascesis. Entonces, el uso, la práctica continuada de determinados tipos de ascesis, de determinado, viste, de una dieta determinada muy específica de la que no te tenés que salir, y de la respiración te llevan a estados alterados de conciencia que devienen, después de un tiempo, si es tu, digamos, tu destino así, experimentar esa moksha, esa iluminación. Pero mira, sin irnos, porque, claro, Huxley y los profetas de la psicodelia merecerían un programa en sí. Pero fíjate lo que va a hacer Platón después con su metáfora más famosa. Va a describir este mundo y la condición de los seres humanos como si fueran, y esta es la metáfora de la caverna, como si fuéramos personas confinadas en una cueva y que estamos encadenadas de manera de que no podemos mover sus cabezas para verse entre ellos, como realmente lo son, y todo lo que pueden hacer es mirar una pared frente a ellos y ver proyecciones de sí mismos, generadas por un fuego que arde detrás de ellos. Y están permanentemente viendo las sombras, creyendo que estas sombras son el mundo real. Luego Platón nos pide que imaginemos qué sucedería si una persona se liberara, o sea, y está la figura en el indostanismo del liberado en vida. ¿Qué sucedería si una de estas personas que están encerradas en la cueva, encadenadas, mirando la sombra, se liberara de sus cadenas y saliera de esta cueva al mundo real? Platón dice que, por supuesto, al principio de la experiencia sería cegadora, bastante dolorosa, si no aterradora, y la persona sería incapaz de volver al mundo o ver al mundo como realmente es, porque sería abrumador. Y luego, gradualmente, sus ojos se aclimatarían y vería el cielo, la tierra, los árboles, la planta, las criaturas, y a sí mismo, y se daría cuenta que se ha añadido una dimensionalidad completamente nueva a su comprensión del mundo y de la condición humana. Y luego, cuando vuelve a mirar hacia la cueva, tendría que sentir una compasión abrumadora por aquellos atrapados en esa condición oscura en la que solo ven las sombras y están encadenados pero no se dan cuenta. Una persona así, dice Platón, se sentiría obligada a regresar a la cueva para ayudar a sus compañeros, y, y todo esto es una analogía, y él dice que la persona claramente
necesitaría volver a la cueva como un educador o dedicarse a la política porque querría cambiar la experiencia humana para mejorar lo que ha visto, para mejorar y cambiar, porque él realmente ha visto las cosas como son. El problema es que si la persona iluminada regresa a la cueva, no puede decirle a la gente de la cueva todo lo que ha visto y sabe que ahora es verdad, porque sería abrumador para las personas, sería increíble, no podrían imaginar, no pensarían que estaría loco, por lo que en lugar de eso debería comportarse como un encadenado o como alguien que solo mira las sombras y revelar su conocimiento solo poco a poco, aquí y allá, y ayudar a la gente a pensar. Y es por eso que para mí Platón hace esto con esta información de la Tierra como canica, de los seres que habitan, ¿entendés? Esparce toda esta información aquí, allá, en un personaje, en una parte del texto, y genera el ejemplo de la caverna como metáfora de lo que muchos milenios después los hermanos Wachowski, que se basan, van a llamar ni más ni menos que la Matrix, palabra que está tan integrada en nuestro lenguaje, viste, de hoy. Cito a Platón. Si simplemente te dijera de forma directa todo lo que he visto y sé que es verdad, pensaría que estoy loco. Esto es más o menos lo que dice. Te costaría asimilarlo, pero si en lugar de ello lo he esparcido en todos mis escritos para que puedas conectar los puntos y ver lo que estoy diciendo y la información de largo alcance es realmente clarividente, tan avanzada que hubo un filósofo y matemático inglés que se llama Alfred Knott Whitehead, describió que dijo que toda la filosofía occidental no es nada más que una nota al pie de página de lo que es la filosofía de Platón. Y con esto te doy el pase, ¿viste? Porque vos sos el cineasta, el cinéfilo, y sabes mucho más. Deberíamos hacer un programa solo analizando Matrix, porque merece la pena. Yo soy uno de los que sostiene de que los hermanos Wachowski no escribieron ese guión. O sea, si vos analizás, yo vi en su momento, ¿viste? Ahora son las hermanas Wachowski. Viste, reportajes a las hermanas Wachowski y vos ves o sea, tienen mucho conocimiento técnico, pero ves una pobreza filosófica discursiva, ¿entendés? No sé, nada, te doy el pase. Sí, es que, fíjate una cosa, hay un escritor que es británico, David Icke, que ha sido vetado en muchos Uf, países. Él no puede lo he ir. leído, lo he Sí. leído mucho. Hasta 25 años leí mucho ahí. Sí. Sí, David Icke tiene diferentes libros como Percepciones de una mente renegada, La guía de la conspiración mundial, The Trap, La verdad los hará libre, pero él tiene un libro que yo lo tengo, ese libro lo tengo en físico porque uno tiene que, en esta época actual de tanta inteligencia artificial, tiene que volver a los libros porque los libros tienen información aterrizada que no puede ser modificada. Y hay un libro que se llama Los hijos de la Matrix, específicamente. Ese libro, que es bien, bien denso, es un libro bien grueso, tiene como 1500 páginas más o menos, te va hablando de información bien aterrizada y él es uno de los coescritores del guión original, o sea, el guión de The Matrix original, él es uno de los coescritores. Hay otra coescritora, o sea, son tres, no fueron los hermanos Wachowski, para mí siguen siendo los hermanos Wachowski. Sé que nunca van a ver este video, pero si lo ven, me da igual, ustedes siguen siendo los hermanos Wachowski.
el resto es un adorno. Entonces, ¿qué pasa allí? Que obviamente esto está supeditado sobre la caverna de Platón. Y obviamente tenemos que hacer un capítulo porque incluso cuando supuestamente Neo se libera de las garras y las fauces de The Matrix, o sea, y pues lo sacan de la cápsula donde está y va al Nabucodonosor, que también es una alegoría a un rey que existió en la antigüedad, evidentemente todavía está en una capa de realidad que no es la realidad absoluta, porque incluso los poderes de él van más allá de The Matrix, cuando ocurre el final del capítulo número 2, que es Reloaded, Matrix Reloaded. Pero bueno, eso ya lo analizaremos en un capítulo específico. Pero ¿a qué voy con esto? De que obviamente, y eso se está hablando mucho en la actualidad, muchísimo, prácticamente, si tú colocas en YouTube, en TikTok, en Facebook, vivimos en una simulación, vivimos en la matriz, te va a salir una gran cantidad de información donde probablemente en la actualidad nuestras ondas cerebrales, nuestra capacidad de percepción de la realidad está a niveles tan similares como estos personajes, en el caso particular de que nos atañe el día de hoy, que es Platón, que tuvieron que acceder a psicoactivos. Y voy a citar algo importante del por qué expreso esto, que es que la pulsación del planeta, la resonancia Schumann, ha aumentado a niveles estratosféricos. Está sobre los 100 hercios, cuando en la época siempre estuvo hasta precisamente finales de los años 90, la resonancia Schumann, que es el pulso que fue detectado por este científico y lleva su nombre, Schumann, estaba siempre sobre 7.2, 7.5, que es el pulso que nos mantiene a todos los seres vivos. Y esa pulsación puede ser medida a nivel de nuestro corazón y lo que genera. Pero eso ha cambiado y probablemente ese cambio y esas grandes pulsaciones que han habido en la actualidad nos llevan a pensar de que nosotros estamos accediendo a información que ya nos había sido presentada antes y que siempre ha estado ahí y que siempre nos ha invitado a pensar de que obviamente nosotros estamos dentro de una... Y es más, en algún punto nosotros mismos o yo mismo he tenido que expresar de que a alguna persona, de que más allá de todas las situaciones que a nosotros nos circundan en la política, en los sucesos que ocurren en la actualidad en todo el planeta, hay una realidad que está por encima y que nosotros estamos metidos, o la gran mayoría están metidos, dentro de esa caverna con esas cadenas. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que todo va más allá de pararte en la mañana, ir a trabajar y hacer una vida tan plana y tan gris que nos invita a pensar más. Armando. Mira, mientras estaba, viste, hablando sobre la parte de Platón donde dice que asumiendo el té te vas a encontrar con otros seres y en realidad las experiencias iniciáticas simulan una muerte y un renacimiento, eso ya lo he dicho. Pensaba en un cabalista argentino, Javier Volkov. O sea, hablar de cabalistas judíos es un pleonasmo, ¿viste? Yo he seguido, o sea, un tiempo que me interesó muchísimo la Kabbalah, seguí a un maestro de Kabbalah por internet que se llama Albert Goslan. Fue el primero que me sentí deslumbrado. Después a Mario Sabán, otro argentino, un cabalista argentino, y a Javier Volkov. Javier Volkov, en una de sus lecciones o de sus alocuciones, dice, mira, cuando mueras, y otra vez dice, pero fíjate vos, lo loco y con esto termino. Dice, cuando mueras, vos te vas a encontrar con unos seres, dice, del otro lado. Dice, lo primero que tenés que hacer, y yo estas instrucciones se las di a mi madre, en paz descanse, le dije, vieja, Volkov dice esto, porque mi vieja, viste, sabía que yo seguía al maestro Goslan, que hacía... Dice Volkov, Javier Volkov, cuando vos te mueras vas a encontrarte con otros seres, que pueden ser familiares o Jesucristo, ¿entendés? O ángeles, o qué sé yo. Lo primero que tenés que hacer es decirles que se manifiesten tal cual es su propia naturaleza. Eso, punto número 1.
Según dice, te van a ofrecer de que vuelvas a la tierra, de que te van a mostrar tus imperfecciones que tenés. La segunda cosa es que tenés que pedirle que te muestren todas las posibilidades, todas las opciones, el abanico de opciones posibles y reales de la vuelta. Y si en esas posibilidades está la de volver a la fuente, es una, ¿viste? Que es lo que, digamos, para mí el budismo es una de las religiones que menos nos mintió respecto de este tipo de cosas. Pero lo que dice Volkov es raro y no lo he explicitado más. Pedí ver si está volver a tu cuerpo criogenizado, bla, 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 bla. Y mientras decía eso, yo pensaba en Matrix. Y en el cuerpo de Neo, criogenizado, con una cosa atrás, me dejó helado. Me gustaría algún día, viste, tenerlo Volkov cerca y tener la oportunidad de decirle, ¿qué quisiste decir? ¿Me entendés? Porque estás describiendo Matrix, loco. Y es un maestro de Kabbalah el chabón. No es rabí, ¿viste? Es maestro de Kabbalah. Y uno no improvisado. Generalmente los maestros de Kabbalah no son improvisados. O sea, no dejan fisuras, ¿viste? O sea, son muy precisos, muy eruditos. Llevan años estudiando, ¿viste? Yo me gustaría, ¿viste? ¿Qué quisiste exactamente decir con eso? Nada más. Aquí cierro mi intervención. Sí, es que ya para ir cerrando el programa, y eso que acabas de citar es una información que ahorita está corriendo muchísimo en los Muchísimo, libros, muchísimo en muchísimo. YouTube, que obviamente incluso el famoso Carles Torá, que es una persona que se ha hecho súper reconocida por los Él le Star hace Wars. una entrevista, él tiene una entrevista con Volkov. A mí Carles Torano me gusta mucho, debo confesarlo, pero él le hace una entrevista a Volkov. Sí, para mí, obviamente, yo siempre lo digo y siempre mantengo la responsabilidad de las cosas que expreso. Para mí, Carles Torá le dieron acceso a un poquito de información y es una persona que tiene una imaginación muy profunda y tuvo la oportunidad de crear una dinámica de un abanico, porque mucha de su información tiene cierta verosimilitud, pero hay cosas que están tiradas de los pelos que no tengo. Pero en el caso particular de esa información que él expresa, tiene un punto de origen. Y no solamente, obviamente, yo sabía del origen de Volkov, pero hay otras personas de renombre que sí han expresado de que hay que hacer eso, tener la oportunidad de regresar a tu cuerpo original. Y precisamente te lo iba a comentar cuando hablaste sobre el túnel de la luz, que no hay que ir al túnel de la luz, sino que hay que hacer todo lo contrario, girarse y decirle a estos seres, muéstrate realmente cómo eres y permitirte regresar a donde realmente Pero perteneces. vos que estás loco esto, que hay un satanista argentino que también dice lo mismo. Que hablando de, viste, de espectros, viste, usando parámetros cristianos para describir el bien y el mal. ¿Entendés? Dice exactamente lo mismo. Sí, es que muy probablemente, y que si tú te pones a hacer un análisis, y ya con esto cierro, si tú te pones a hacer un análisis profundo y verdadero, los científicos no han tenido la oportunidad de detectar cuál es el punto de origen físico de nuestros pensamientos, de dónde vienen los pensamientos, por ejemplo. No han podido determinarlo de qué parte y región específica de la mente humana viene el pensamiento, de qué parte del cerebro que palpas, tocas y percibes, porque no existe en nuestro cerebro. Viene esa información que viene de la supraconciencia, que es como los famosos registros akáshicos, a los cuales acceden muchas diferentes personalidades o estudiosos y filósofos que simplemente acceden a la información, pero cuando tú te pones a analizar eso, entonces nuestra mente no está aquí, sino que simplemente somos receptores que están percibiendo la información que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí los dejo para que lo piensen y lo vayan analizando. Así que nada, quiero agradecerle a todas las personas que han llegado. Estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Agradecerle a todos los que han llegado como siempre, los que nos han estado apoyando. Hemos vuelto, hemos hecho un pequeño recambio, hemos pasado los días viernes, vamos a estar todos los viernes a las 7 de la noche. Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, déjanos en los comentarios qué opinas sobre lo que pudo ver Platón, las perspectivas que tuvo y obviamente
por favor suscríbete, dale a la campanita, activa esas notificaciones para que puedas recibir que nosotros vamos a estar todas las semanas aquí. Y pues nada, invitarlos a nuestro próximo programa que va a ser el número 30. Estamos de aniversario y nos vemos el próximo viernes. Y como siempre digo yo, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste. Mi alma saluda a tu alma. Nos vemos. Sí.